Bueno, buenos días, a la doctora Mariana Machado junto a la doctora Jimena Cuba vamos a presentar un Ateneo correspondiente a la sala de Hillero. Traemos la historia de un paciente de sexo masculino de 34 años de edad. Como antecedentes personales se trata de un ex tabaquista y ex consumidor y que nos cuenta un antecedente ambiental de noción del contacto con roedores en su patio a una vecina con síndrome de Diógenes. Los días previos a la consulta estuvo realizando limpiezas en el terreno. El paciente consultó por un cuadro de 72 horas de evolución, dado por cefalea y registros febriles, acompañados de tos seca, artromialgias, astenia de dinamia, sin otros síntomas respiratorios, sin elementos de síndrome hemorragíparo y con una diuresis conservada. Al examen físico presentaba un regular estado general, destacamos facies tóxicas, se encontraba febril con una temperatura axilar de 38,5. Estaba normocoloreado, sin lesiones de tipo hemorragíparas, bucofaringio y linfoganglionar sin particularidades. En lo cardiovascular, un ritmo regular de 80 latidos por minuto, ruidos normofonéticos sin soplos. En lo pleuropulmonar estaba eumneico, con un más presente bilateral, sin estertores y una saturación de oxígeno de 97% vea. Examen abdominal, este estaba blando, irascible e indoloro, sin visceromegalias. De la valoración paraclínica destacamos hemograma alterado, tenía una hemoglobina de 15, los glóbulos blancos totales de 5.000, presentaba una linfopenia de 500, una plaquetopenia inicial de 43.000 que luego descendió a 17.000. Una proteína C reactiva un poco elevada, de 54, una función renal, una creatininemia de 1,08, una soemia de 30, un toque de la crisis dado por un TP de 57% y una CK elevada de 650. Con respecto al funcionalismo hepático, presentaba una transaminitis, ¿sí? Destacamos una TGP de 289, una TGO de 445, con una fosfatasa alcalina de 89, una gamma GT de 160 y una bilirrubina total de 1,44. El examen de orina fue normal, la radiografía de tórax no presentaba alteraciones, se realizó una ecografía abdominal que lo único que destacaba era una listesis vesicular sin elementos de complicación. Entonces, estamos ante un paciente que se presenta con un síndrome de impregnación viral, con escasos síntomas respiratorios y con toques de distintos, compromiso de distintos órganos, dado por una linfopenia, la plaquetopenia, transaminitis y alteración de la crisis. Del relevo microbiológico realizado destacamos hemocultivos en desarrollo, urocultivos en desarrollo, PCR SARS-CoV-2 negativo, VIH y VDRL no reactivos. Dado el antecedente ambiental contado por el paciente en un contexto de un síndrome de impregnación viral, se decidió solicitar serologías para hantavirus, recibiendo IgG e IgM positivas. En la evolución, el paciente permaneció en apirexia con mejoría de las disfunciones y no agregó síntomas respiratorios y elementos de insuficiencia renal, por lo que luego se otorgó el alta hospitalaria. En la evolución recibimos demás resultados de serologías solicitadas, que obtuvimos unas serologías para hepatitis B y C que fueron no reactivas, una serología de hepatitis A en zona gris, toxoplasmosis con IgG e IgM positivas y un PCR para leptospira negativo. Vamos a hablar ahora de hantavirus. El hantavirus es una enfermedad emergente que es viral, es una zoonosis, es potencialmente grave y tiene una presentación aguda. Fue aislado por primera vez en Corea del Sur, en la Guerra de Corea, donde ocurrió un fenómeno donde más de 300 tropas desplegadas por la ONU sufren afectación por una extraña enfermedad que producía alteraciones hemorrágicas y síntomas de la enfermedad tipo influenza. Inicialmente fue denominada fiebre coreana. Recibe el nombre de hantavirus porque los primeros casos descritos se encontraron próximo al río Hantan. Puede rastrearse desde casos desde el siglo XVI, en la época de los Reyes Católicos, donde se describe que su yerno, Arturo Tudor, esposo de Catalina de Aragón, falleció a causa de una enfermedad rara llamada sudor inglés que generaba sangrados y fiebre y estaba vinculada con los roedores. El hantavirus pertenece a la familia Burnaviridae, es una familia de virus de características similares que la mayoría son transmitidas por artrópodos.
Otros géneros de esta familia son el ortobuniavirus, el nairovirus, el flevovirus, el topsovirus y el hantavirus. El hantavirus se compone de 28 genotipos, donde los diferentes genotipos se asocian a un tipo de vector. Tiene una sobrevivencia de más de 2 horas en lugares abiertos y hasta un día en lugares cerrados, y meses puede llegar a sobrevivir en madrigueras. Decimos que el hantavirus es poco resistente, entonces, al ambiente, a la luz, a la desecación y a los detergentes y el cloro. El hantavirus infecta las células endoteliales, dendríticas, macrófagos y linfocitos a través de las uniones de las glicoproteínas virales con el receptor de superficie celular de huésped. El primer paso de la replicación viral es la absorción, que es el reconocimiento de partículas virales con los receptores de células huésped. El segundo paso, la penetración, que es la entrada del virus al citosol celular, que se produce por un proceso de endocitosis. El tercer paso es la síntesis de proteínas y nuevas copias virales. Para ello, la ARN polimerasa ARN dependiente inicia la transcripción primaria para dar lugar a los ARN mensajeros virales de los segmentos S, M y N. Al igual que en el virus de la influenza, el hantavirus utiliza los CAPS de los ARN mensajeros del hospedador, pero a diferencia de la influenza, ocurre en el citosol y no en el núcleo. Estos pasos pueden verse en la imagen que encontramos a la derecha. El vector de esta zoonosis son roedores, topos y murciélagos, como por parte de heces, orina y saliva de animales infectados. Es una transmisión vector humano por inhalación de aerosoles que contienen secreciones o excreciones de animales contaminados. En Uruguay, el vector es el ratón silvestre, aunque también se reportaron casos vinculados al ratón hocicudo y al ratón colidar. Existe un reporte de casos en la Patagonia Argentina de transmisión humano-humano que se asocia a la variante de los Andes, pero no es lo más frecuente y es una variante que no se encuentra presente en el Uruguay. ¿Cómo es la situación en el mundo? Podemos decir que hay más de 150.000 casos anuales reportados, con 3 zonas endémicas, como son Asia, Europa del Este y la última emergente, que es en las Américas, donde se destacan América del Norte y Sudamérica. ¿Cómo es la situación en Uruguay? El hantavirus en Uruguay es una enfermedad de sospecha obligatoria. Los 2 primeros casos fueron reportados en 1997, donde se describieron un caso en el río Cebollatí, en Rocha, y otro caso en Melilla, Montevideo. Desde 1997 hasta el 2017 hubieron 236 casos confirmados, siendo en el último tiempo el mayor reporte de casos. Como puede verse en este gráfico, la mayoría de los casos ocurren en los meses más calurosos del año, también vinculado a las épocas donde las personas realizan actividades de limpieza, por ejemplo, las limpiezas previo a la ocupación de casas en verano, o a la limpieza que se realiza en la mayoría de los hogares previo a las fiestas de diciembre. Esto es un mapa de distribución de casos a nivel del Uruguay, donde puede verse una mayor prevalencia en los departamentos del sur, y dentro de esto se destacan Soriano, Colonia, San José y Rocha. ¿Cómo es la clínica? Tiene una presentación aguda en 3 fases. La primera, que es la incubación, que puede durar entre 3 días a 6 semanas, con una media de incubación de 11 días. Después la etapa inicial, que son síntomas constitucionales como fiebre, mialgias, astenia, cefalea, trastornos digestivos, y una tercera etapa que es el compromiso sistémico, donde se puede ocurrir insuficiencia respiratoria, alteraciones hemodinámicas, hemorragia y fiebre. ¿Cuál es el compromiso sistémico? El compromiso sistémico es la forma más grave de presentación, donde se destaca la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome cardiopulmonar. Fiebre reumática con síndrome renal. Ocurre la activación del complemento, tanto la vía clásica como la alternativa. Hay factores genéticos predisponentes, el HLA-B8, el DR3 y el B27. Hay un aumento de la permeabilidad vascular y una disminución del filtrado glomerular, por daño endotelial, porque aumenta esta permeabilidad vascular, y por nefritis tubulointersticial aguda. ¿Cuál es la clínica? En una
fase febril, con fiebre y síntomas constitucionales, una fase hipotensiva, donde ocurre síndrome hemorragia, alteración de la conciencia, shock, y paraclínicamente podemos ver trombocitopenia, una fase oligúrica, donde ocurre disminución de la diuresis por disminución de la función renal. Es una enfermedad grave, con síntomas gastrointestinales por síndrome urémico. La mayoría de los pacientes terminan en diálisis. En esta etapa puede verse un aumento de la creatininemia y de los restantes de fase aguda, hematuria y proteinuria. La siguiente es la etapa poliúrica, donde hay una recuperación de la función renal. Y por último, la etapa convaleciente, que es donde se recupera la función renal ad integrum y puede durar hasta 6 meses. Este es un esquema donde puede verse cada una de las etapas de la fiebre hemorrágica con un síndrome renal, cómo están los anticuerpos en cada etapa y cuál es la carga viral en cada segmento. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus es la forma más grave que tiene una mortalidad entre el 30 y 50%. Es la única forma de la enfermedad que fue diagnosticada en las Américas y tiene una convalescencia lenta. También tiene fases, la cual está la prodrómica, con fiebre y síntomas constitucionales, la cardiopulmonar, que hay aparición abrupta de tos, disnea y taquicardia, puede haber edema pulmonar agudo no cardíaco e hipotensión, un infiltrado bilateral con derrame pleural a nivel de la radiografía de tórax y shock cardiogénico con acidosis lática y hematoconcentración masiva y muerte. Esto ocurre por aumento de la permeabilidad capilar. Luego tenemos una fase poliúrica, donde comienza a resolverse el edema pulmonar, y una fase convaleciente, que puede llegar a durar hasta 1 año, y es donde se recupera la función ad integrum. A la derecha vemos unas imágenes de radiografías de tórax con infiltrado, como se describen en las fases cardiopulmonares. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Decimos que según el Ministerio de Salud Pública, un caso sospechoso es el caso donde haya fiebre, temperatura axilar mayor a 38, síntomas constitucionales seguidos de estrés respiratorio e infiltrados pulmonares bilaterales, y además pruebas de laboratorio con hematocrito elevado, leucocitosis, elevación de las transaminas y LDH, siempre si hay sospecha epidemiológica. Decimos que es un caso confirmado cuando tenemos serología por ELISA, IgG e IgM positivos, el RT-PCR en coágulos o órganos, y la inmunohistoquímica en órganos de autopsia, que lo que se detecta es el antígeno viral. ¿Cuál es el tratamiento? No hay disponible ninguna terapia específica aprobada. El tratamiento es principalmente de apoyo y sostén. Hay terapia experimental in vitro, que aún no está testeada, que es con ribavirina, la cual disminuiría la replicación del virus. Bueno, muchas gracias.